En nombre de Safeliz Bibles, la división de Biblias de Editorial Safeliz, me gustaría darle una muy cálida bienvenida a estas conferencias online sobre los eventos finales. Muchas gracias por registrarse y ser parte del mismo. El mundo parece fuera de control y sumergido en una crisis constante creada por conflictos, desastres naturales y catástrofes. Con la pandemia mundial de la COVID-19, muchas personas han comenzado a preguntarse si la pandemia era la señal del fin del mundo. Los intérpretes prolíficos del fin de los tiempos han intentado ofrecer respuestas basadas en conjeturas, teorías de conspiración y especulaciones. Pero, ¿cómo podemos saber si una pandemia sería una indicación del fin de los tiempos o simplemente un acontecimiento más para fomentar una fiebre apocalíptica? ¿Cómo podemos interpretar correctamente los eventos que tendrán lugar antes de la segunda venida de Cristo y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? Tras varios meses desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, hemos alcanzado una mejor comprensión de lo que implica esta nueva normalidad. Con estas y muchas otras preguntas en mente, llegamos a la conclusión de que sería importante volver a visitar la Biblia y los escritos de Elena G. White en lo que respecta a los eventos finales. A pesar de no tener ninguna nueva revelación, de vez en cuando es apropiado estudiar los eventos del tiempo del fin para que podamos interpretarlos correctamente y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En base a esto, tuvimos la idea de organizar esta conferencia en línea sobre eventos finales. Seleccionamos cuidadosamente 24 temas de gran relevancia y invitamos a 24 evangelistas y teólogos experimentados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de varias partes del mundo a participar en este proyecto. Esta conferencia tiene un formato diferente y se distingue en varios aspectos. Primero, no se transmite en vivo, donde los oradores generalmente pueden interactuar con su audiencia. En segundo lugar, las presentaciones no consisten en sermones o un discurso sobre los diferentes temas. Los presentadores fueron realmente entrevistados y grabados en vídeo. En tercer lugar, la conferencia se transmite a través de una plataforma de contenido digital donde los asistentes debían registrarse para poder asistir. Y por último, pero no menos importante, la conferencia está disponible en 3 idiomas al mismo tiempo: español, inglés y portugués. Todos los vídeos también incluyen subtítulos para beneficiar a los sordos. En resumen, la conferencia consta de 24 videos que han sido grabados y traducidos al español, inglés y portugués. Invitamos a la periodista Larissa Preuss a realizar las entrevistas e interactuar con los ponentes. Y en mi opinión, Larissa hizo un trabajo excepcional y alabo a Dios por esto. Puede elegir cuántos videos desea ver cada día, ya que se trata de una conferencia en línea autoguiada. También puede reunir a su familia, amigos o incluso miembros de la iglesia para verlos juntos y luego tener una sesión de oración. Estoy seguro de que estos temas le resultarán de gran bendición. Esperamos que el estudio de los eventos del tiempo del fin que se presenta aquí puede traer al menos 4 beneficios. Primero, para llenarnos de seguridad al saber que la mano de Dios está al timón de los tiempos y que todo se llevará a cabo de acuerdo con sus designios.
Segundo, para motivarnos a cumplir la misión de predicar el Evangelio del reino en todo el mundo, para que venga el fin, según Mateo 24:14. En tercer lugar, para estimularnos a buscar un avivamiento espiritual y prepararnos para enfrentar los eventos finales, cumpliendo así el consejo de Jesús cuando dijo: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Y finalmente, para llenarnos de la esperanza de que, porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, según Hebreos 10:37. Que el Señor nos ayude a vivir esta experiencia. Oremos unos por otros, oremos por avivamiento y reforma y por el derramamiento del Espíritu Santo para que podamos terminar la misión que Dios nos ha confiado. Les invito a orar cada vez que accedan a esta plataforma para ver los videos. También me gustaría invitarlos a orar al comenzar este viaje. Oremos, pues. Querido Padre Celestial, gracias por la Biblia y esta oportunidad de estudiar los eventos finales de la historia mundial. Te pido tu bendición sobre todas las personas que estarán viendo estas presentaciones. Que envíes tu Espíritu Santo para producir en nosotros un avivamiento, para que podamos estar preparados y también preparar otros para la segunda venida de Jesús. Gracias por la promesa de que estarás con nosotros hasta el final. Y por esto podemos vivir con certeza y esperanza. Oro y lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más a la conferencia de eventos finales. Que Dios os bendiga. Bienvenido a la conferencia online sobre eventos finales promovida por Safeliz, la editorial oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en España. Esta serie de conferencias ha sido preparada para personas adventistas que han oído hablar sobre los eventos finales de la historia de este planeta durante muchos años o quizá unos pocos meses, pero que siguen teniendo dudas o necesitan renovar su fe en las promesas de Jesús. La segunda venida de Cristo es segura, pero conocemos al Jesús revelado en Apocalipsis y lo que debe suceder antes de su regreso de acuerdo con la Biblia. Soy Larissa Preuss y tengo el honor de acompañarlos en esta serie de entrevistas que abordarán 24 temas esenciales para ayudarnos a entender el momento y el significado de lo que estamos viviendo, así como la secuencia de eventos que preceden al regreso de Jesús hasta la recreación de este planeta. Al abrir esta serie de conferencias, nos acercamos al mensaje de los 3 ángeles para entender qué es y por qué tiene tanto sentido. Descrito en Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles se encuentra en el centro de la misión a la que han sido llamados los adventistas del séptimo día. Pero, ¿cuál es la esencia de estos textos que muchos de nosotros incluso conocemos de memoria? Están en el ADN adventista, pero ¿cómo dan forma a nuestra identidad como comunidad religiosa? El Dr. Jacques Ducan, doctor en teología, autor y profesor eméritos del Seminario Adventista de la Universidad Andrews, es nuestro primer entrevistado. Muchas gracias, Dr. Ducan, por estar con nosotros.
Doctor, ¿por qué es tan importante el mensaje de los tres ángeles? Okay, let me just say, first of all, how important it is and why it is En important. primer lugar, Right away, son importantes porque conciernen a todo el mundo. go to your Dharma También son Dharma, importantes para nosotros porque nos conciernen como adventistas del séptimo día. Y son importantes por su contenido. Esto es básicamente lo que voy a tratar de compartir aquí. Son importantes para el mundo porque se trata del mensaje que interesa a todo el mundo. Esos mensajes no solo nos interesan a nosotros, son importantes porque no solo son para nosotros. Estos mensajes interesan a todo el mundo y conciernen a todo el mundo en estos tiempos del fin. Esto es lo que revela este pasaje en particular aquí. Así que, esta sería mi primera respuesta. Este texto es importante porque tiene repercusiones cósmicas al alcance universal. Y veremos que nos importan además a nosotros, como adventistas del séptimo día. Y tiene razón al decir que tiene que ver con nuestra identidad adventista. Por esta razón particular, es importante este texto. Históricamente, sabemos que los mileritas, es decir, los primeros adventistas, eran muy conscientes de que este mensaje aludía a un giro decisivo en la historia de la humanidad. Ellos estaban estudiando la Biblia, estudiando las profecías, y específicamente estaban estudiando las profecías de Daniel, que se refieren al tiempo del fin. Estas eran las profecías que estaban investigando, profecías muy específicamente relacionadas con el tiempo del fin. Y a medida que estudiaban, al ahondar estudiando este texto, entendieron. No todo, por supuesto, pero al menos entendieron algo, y era que había llegado el principio del tiempo del fin. Y así, a medida del siglo XIX, tomaron conciencia claramente de que la historia había llegado al punto de inflexión crucial. No fueron solo los adventistas del séptimo día, por cierto, quienes se dieron cuenta de eso. A esta toma de conciencia también había llegado a otras religiones, no solo los cristianos, que habían tomado conciencia, también afectó a muchos otros creyentes protestantes, católicos y judíos, ¿sabes? E incluso musulmanes, a todos los que estaban estudiando alguna de estas profecías, y algunos musulmanes al menos se dieron cuenta de que en torno a 1844 era el momento en el que el Mesías vendría. Como ves, no somos nosotros los únicos que habían llegado a esa convicción. Algunos judíos ortodoxos entendieron que había llegado el momento en que vendría el Mesías. Así que no somos los únicos, no estamos solos. Ya sabes, no es una locura de una secta. Así que se trata de un movimiento, una gran ola de gente de todo el mundo. Ya sabes, que toma conciencia de que está llegando el tiempo del fin. Y no solo los religiosos, por cierto, también personas no religiosas, personas que ni siquiera creían en Dios. Así que empezaron a pensar en el destino del mundo. Es precisamente en ese momento en que se empieza a reflexionar sobre la evolución. Ese es el momento en el que la gente se pone a reflexionar acerca de cómo salvar al mundo a través de la teoría marxista. Todas estas cosas, estas corrientes surgieron al mismo tiempo. Así que esto nos está diciendo en que el tema en que estamos hablando va más allá de nosotros mismos. Es un evento que está descrito allí en las Escrituras y que habla del momento en que, ese momento particular, en el tiempo del fin, cuando los mileritas, es decir, los pioneros del adventismo, estudiaron las profecías, entendieron calculando a partir de ciertos datos concretos que proporcionan esas profecías, y llegan a la conclusión de que estamos aquí. Estamos en el tiempo del fin. Estamos estudiando el texto que está en medio del libro de Apocalipsis, en el centro que realmente habla precisamente del tiempo del fin. Y este texto es el mensaje de los tres ángeles. Así que descubre este texto que habla sobre la época del fin del mundo. Esto es, estamos cumpliendo las profecías de ese momento. Así que estudiaron ese texto y vieron que el texto les concernía. Hablaba de ellos, de personas que eran del pueblo de Dios
en ese momento, en el tiempo del fin. Así que este texto está en realidad en la base de la historia adventista y de la identidad adventista. Eso lo descubrimos debido al contenido de este texto en particular, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, exactamente en el centro del libro de Apocalipsis. Ahí está el texto. Which is found in the book of Revelation, in chapter 14, exactly the middle of the book of Revelation. You have that text. Doctor, pero este mensaje se ha predicado durante más de 150 años y Jesús no ha regresado aún. ¿Es posible que este aparente retraso haya provocado letargo, apatía, quizá incredulidad, porque estamos hablando de algo que simplemente no está pasando? The first thing which we are talking about is lo primero que tenemos que preguntarnos es acerca de él. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué significa este texto? ¿Qué tiene este texto que lo hace especialmente relevante? Estamos refiriéndonos a la relevancia que acabamos de hablar, de su importancia. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente importa para mí o para ti? ¿Sabes? Hoy, especialmente en esto, al menos en primer lugar, tenemos que decir que resolver el problema que estás planteando aquí es un gran problema. La idea, el asunto, el problema de la espera, que veremos más tarde. Al final, tal vez, y que estamos, ya sabes, confundidos. De hecho, que estamos esperando y seguimos esperando y no viene nada y perdemos y podemos perder algo de fe. Y tal vez necesitamos darnos cuenta de que necesitamos entender el contenido del texto. Por eso es que este texto, que ya dije que trata de un texto que se refiere a una misión, habla de algo que necesitamos proclamar. Eso es algo que tenemos que proclamar, porque aquí esta idea de la proclamación, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos proclamando. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué estamos diciendo? El Señor viene, pero no viene, o al menos no vemos que venga, y seguimos repitiéndolo, y nosotros podemos perder, como dijimos, no solo la convicción, sino también, ya sabes, el argumento correcto, el poder del argumento, que así tal vez lo que tenemos que hacer, y así respondo tu pregunta, es volver al texto y trata de ver lo que dice el texto. Volver a leerlo con ojos nuevos, por así decirlo, con una mirada nueva. Ver qué es en realidad lo que el texto dice. En primer lugar, lo que está diciendo este texto es que veamos Apocalipsis 14. Sí lo dice así: vi a otro ángel volando por medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, a nación, tribu, pueblo y gente, diciendo con voz fuerte. Entonces, ¿qué significa esto en primer lugar? Eso es lo que tal vez necesitamos saber para tomar conciencia de ellos, porque si no tenemos claro, pues perdemos de vista la importancia del mensaje y se supone que debemos llevar al mundo, ya que tendrá que llegar a todo el mundo, no solo a algunos pocos, perdidos en alguna parte, no solo a personas que naturalmente religiosas, no solo a la gente del mundo occidental, un mundo que puede entender la Biblia, pero aquí a cada nación, tribu, lengua y pueblo, y ese ángel va en medio del cielo, lo que significa que el mensaje que llevamos al mundo no es universal, sino se dirige a todo el mundo, literalmente. Si no es relevante, esto es lo que implica tu pregunta, entonces no es importante. Y lo que nos falta muy a menudo, y aquí tocamos tal vez un nervio muy sensible, es que estamos predicando algo importante con palabras que no son relevantes. Y eso mata su importancia. A veces tengo la impresión de que vivimos en una burbuja y de que hablamos con nosotros mismos, doctor. Muchos ni siquiera tienen relación de amistad con personas que no pertenecen a la iglesia adventista. Por lo tanto, si no conocemos las necesidades reales de la gente, ¿es posible hacer con que estos mensajes sean relevantes? ¿Cómo pueden llegar estos mensajes de alerta de vida o muerte al corazón de las personas?
Tuve un amigo hace muchos años que era un muy buen adventista. Estaba trabajando en una oficina de correos y una mañana vino a mí y me dijo, ¿sabes? Cada vez que llega un nuevo empleado a la oficina de correos le digo todo, desde el sábado hasta 1844. Así que después de eso yo ya hice mi parte y yo no soy más responsable. Así que le dije, ¿cómo que ya no eres responsable de él? Si lo mataste con todo eso. ¿Sabes? En otras palabras, este hombre no lograba comunicarse con las personas, no trabajaba con ellas, no se ponía a su lado, no llegaba hasta ellos. Por lo tanto, creo que el problema es que el hombre no vivía en una celda, vive encerrado en el mundo, una burbuja, no vive realmente con la gente. Tenemos que aprender básicamente eso. Sí, tenemos que aprender a vivir con otros, tenemos que aprender a salir de nuestro pequeño círculo. Un cierto modo, quiero decir, para responder tu pregunta, cuando leo el texto, no creo que los adventistas son los únicos que van a cumplir la misión. No tenemos que alcanzar a todas las tribus, todas las lenguas. Tenemos que ir más allá, ya que puede ocurrir a veces en algunos casos que el mensaje de los 3 ángeles sea proclamado por alguien que no cree ni siquiera en Dios. Eso es realmente chocante, ¿verdad? Alguien que quizás le falte algo, pero está en ello. Es alguien que no miente, alguien muy ético, muy justo. Puede descansar o no descansar el sábado, quizás, pero lo que hace es correcto. Seguro que aunque no cree en Dios, así hay algo muy esencial que le falta. Por supuesto, porque hay personas que creen en Dios, que tienen la fe en Dios, pero mienten, son hipócritas. No son dignos de confianza, no temen a Dios, no temen a Dios. Y no lo adoras, puedes hablar sobre el juicio, puedes hablar sobre la creación, pero no van a creerte. De modo de que la mejor manera, la manera de proclamar el juicio y la creación es, el primer lugar, aprender a temer a Dios. Es la respuesta al juicio y aprender a adorar a Dios. Es la respuesta de la creación. Y ahí, en estos dos componentes, tienes un programa donde no creo. Lamento decirlo que realmente hayamos ido muy lejos. No lo hemos hecho, pero el pueblo adventista no estoy seguro de que hayamos aprendido realmente a temer a Dios. Sabemos que el sábado es el 7º día, conocemos los 10 mandamientos y así sucesivamente. Estamos informados sobre eso, pero lo vivimos. Sabemos realmente lo que es el temor a Dios. Sabemos que no debemos matar, sabemos que no debemos robar, pero tenemos realmente a Dios. Tenemos conciencia de que Dios es invisible en nuestra vida cotidiana en la iglesia. Esto es lo que tenemos que hacer. Tengo la sensación de que en lugar de un mensaje de dependencia total de Dios, por desgracia invertimos el enfoque a algo como es Dios quien depende de nosotros para llevar a cabo su obra de salvación. Hemos deformado en realidad el mensaje de depender de Dios. El único que merece adoración en un mensaje de hacer cosas por Dios. ¿Sabes de dónde viene ese enfoque? Ese es el enfoque de Babilonia. Eso es Babilonia. Hacer cosas por nosotros mismos para llegar arriba. Cuando en realidad la Biblia dice que Dios baja hasta nosotros. Nosotros intentamos subir y nos imaginamos que con nuestro esfuerzo vamos a conseguirlo y llegar al cielo. ¿Sabes qué va a pasarnos? Lo mismo que la historia de Torre de Babel. Querían llegar a la puerta de Dios. Subieron y construyeron y en la última instancia fue Dios quien bajó, ya sabes, tan alto como ha de ir hacia arriba hasta Dios. Es lo que tiene que bajar. Así que no se puede llegar arriba por uno mismo. Todos somos dependientes. Una vez que tenemos eso, entendemos. Paradójicamente, una verdad que tiene que ver con nuestra libertad, serás tú mismo. Te convertirás realmente cuando seas dependiente al Dios creador. Entonces estarás vivo. Entonces serás tú mismo.
entonces serás libre y obedecerás los mandamientos de Dios. Tomarás en serio los caminos, su camino. Florecerás al fin. No acabarás siendo un señorito, ¿sabes? Sino que terminarás floreciendo y llegando a ser realmente tú mismo. Serás libre y feliz. Bueno, pues eso es, lo digo de nuevo, y tal vez, no sé si quizás llegó la hora de la conclusión, pero sabes, lo que es más interesante aquí, lo que podría decir para concluir es que tenemos una bendición en el texto. Esto es muy significativo, ya que contiene todo lo que estamos intentando decir aquí, lo que estamos tratando de decir. Entonces nosotros aquí, lo dice aquí en el versículo 13, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor a partir de ahora. Sí, dice el Espíritu, porque descansan sus trabajos. Benditos son los que descansan. Es interesante que en Daniel, al final del libro de Daniel, en el último versículo, tenemos una bendición también. Bienaventurado el que espera. Bendito significa feliz. Esto es la expresión de que Jesús utilizó en las bienaventuranzas. También tenemos bendiciones en este libro de los Salmos. Benditos, bienaventurados los que simplemente descansan. Bienaventurado es en realidad incluso quien muere. ¿Qué quiere decir? Podríamos tomar el sentido espiritual. El día que mueras para ti mismo, el día que descanses, será bendecido, porque Dios hará el trabajo por ti correcto. Y eso es lo que necesitamos, aprender. Tener que dejar la bendición al alcance de aquellos que la reciben. Entonces descansaremos para que Dios pueda obrar en nosotros. Este es el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de Dios, benditos son quienes lo reciben y aceptan lo que Dios obre para ellos. Así que para responder tu pregunta que está haciendo tu trabajo, pues lo hace. Dios, cuando Dios lo permita, cuando dejemos de que Dios haga las cosas, la tarea se cumplirá. Cuando dependamos de Él y no olvidemos nos olvidemos de nosotros mismos y olvidemos nuestros informes y nuestros alardes que tenemos o hacemos y dejemos de actuar a Dios, cuando nos olvidemos de nosotros mismos y le permitamos actuar, entonces sí, Dios actuará y lo hará, lo llevará a cabo al fin. Doctor Duncan, muchas gracias por compartir con nosotros no solo el contenido, sino el significado de este mensaje tan importante. Y gracias a usted también por haber empezado este viaje con nosotros. Esta es solo la primera charla. Hasta la próxima.